Muy buenas tardes, profesor Giovanni. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Mucho gusto, mi nombre es Diller José Ortiz Herón, soy grado 10-4. A continuación le voy a presentar más o menos el- la información o la información del Arge sobre, sobre los filósofos y cómo ellos miraban ponían sus teorías en cómo era el mundo. Listo, para entender un poco qué era el Arge se denominaba como el principio o el origen de todo. O sea, digamos el principio digamos, del inicio de la vida, el inicio de la tierra, o buscaban ese, como ese fundamento del inicio de algo. Bueno, el primer griego o filósofo que fue Tales, él decía que el agua era el inicio de todo. Tales consideraba que directamente la tierra estaba en, debajo del, o sea, estaba cubierta de agua, que los seres provenían de agua, porque, digamos, una vaca se muere, ella le sale sangre, y cuando deja de descomponerse ya no sale sangre. Entonces él creía, él tenía la teoría de que todo el humano venía de agua en esa parte. El segundo, Anaximandro, que fue más o menos la teoría que él pensaba que era el apeirón, lo infinito como el principal o fundamental. Él ponía que el universo surgía de una sustancia infinita y inextrundible llamada apeiron. De esta sustancia emergieron puestos calientes, frío, seco y húmedo, lo cuales pues eran los principales, o sea, sí, lo fundamental en la vida que estaba en la Tierra. Entonces él pensaba que todo eso era en base al inicio de la Tierra. Entonces, ahí va. Jerofanes, él creía que la tierra y el agua eran como el principio fundamentales. Y abreviamente sí es verdad, porque prácticamente la tierra y el agua era, pero algo le faltaba. Pero eran como más o menos lo que ellos creían en ese momento. Pero pues Jerófanes creía que la tierra y el agua era el principio de todos los elementos básicos y los más importantes del universo. Heráclito tenía la teoría del fuego como el principio fundamental, o sea que consideraba que el fuego era el elemento básico dinámico del universo, creía que todo esto consistía en cambios y el flujo del fuego de la naturaleza, la fuerza que impulsaba este proceso. Parmenides creía que el ser era como el principal fundamental, o sea, que nosotros los humanos teníamos como el ser que era el principal fundamental, que nosotros éramos, sí, que el principio fundamental para la vida, lo que era el que respondía a las preguntas. Pero pues después de eso, con el tiempo, lo que ellos creían se iba desmitificando, o sea, era concordado, pero se iban encontrando otras soluciones. Otro era Demócrito, él creía que los átomos como principios eran fundamentales. Demócrito propuso que el universo estaba compuesto por átomos invisibles que más o menos no se podían ver al ojo del humano, pero técnicamente, si lo vemos a ver en átomos, el átomo va hacia la materia. Entonces, sí y no, lo que él concordaba sí llegaba, pero los átomos van más que todo a la materia. Y en todas estas teorías que ellos representaron, entonces todas las teorías que ellos pusieron iban concorde a la filosofía o al principio de la vida, pero solamente eran bases que ayudaron a esto, implementar mejor la creencia del inicio de la vida del humano. Y listo, profe, eso fue todo y muchas gracias.